Hola, en este vídeo vamos a ver los componentes que tenemos para programar en general con Arduino Blocks. ¿Vale? ¿Qué cosas conocemos? ¿Qué cosas ya sabéis programar en otros lenguajes? Pues sabéis lo que son los condicionales. Conocéis el if then else. Sabéis cumplir diferentes condiciones para que se ejecuten unas partes del código u otros. Sabéis manejar bucles. Sabéis hacer que cosas se repitan varias veces y sabéis controlar cuándo tienen que parar y cuándo tienen que seguir. Sabéis utilizar variables y listas. Sabéis guardar datos que no conocéis para poderlos manejarlos en otros momentos. O incluso las listas para poderlos tener en un orden establecido. Y sabéis que existen diferentes tipos de datos. No es lo mismo un número que una cadena de caracteres, que una palabra, que un booleano. ¿Vale? Son diferentes tipos de datos y aquí ya van a empezar a ser fundamentales para nuestros programas. ¿Vale? Lo primero que vamos a ver son los condicionales, que lo vamos a ver desde el propio entorno. Aquí. ¿Vale? Dentro de lógica vamos a tener toda esa parte de condicionales. Tenemos, pues como lo tenemos en castellano, tenemos el sí hacer. Este es nuestro sí entonces, ¿vale? Si pasáis el cursor por encima, os sale la pequeña descripción. Si un valor es verdadero, entonces hacer diferentes cosas. Podéis modificarlo, como en otros lenguajes, pulsando aquí y arrastrando si queréis meterle más condiciones, ¿vale? Y luego, pues si no se cumple ninguna de esas condiciones, ese sí no último en el que poder meter todo lo que necesitéis. Como hemos dicho que esto lo que hacemos son diferentes preguntas y dependiendo si la respuesta es sí o no, hacemos una cosa u otra, pues esas preguntas las hacemos con estos condicionales de aquí. Pues tenemos para comparar, tenemos para ver si es el AND o el OR, si se cumple una cosa y la otra, tenemos para negar una de las opciones o incluso directamente opciones de verdadero o falso, on y off, que aquí vais a ver que funciona todo con esos mismos conceptos. Verdadero o falso, on y off, 0 y 5, ¿vale? Van a ser nuestros valores. Los siguientes van a ser los componentes de control, en el que por lo que vamos a hacer, sobre todo vas a controlar cuántas veces se repiten estos nuestros programas. Pues, por ejemplo, no nuestros programas, sino nuestras instrucciones, perdonad. ¿Vale? Pues repetir un número de veces, repetir mientras se cumpla una condición, hacer una serie de contadores, que estas son cosas más complejas, quiero que se repita desde aquí hasta aquí haciendo pequeños saltos, parar la ejecución del programa hasta que se cumpla una ejecución, o incluso pues agrupar, que en el fondo es aglutinar diferentes instrucciones dentro de una para poderlas manejar más fácilmente. La siguiente parte que tenemos, ¿vale? Son la parte de las variables, ¿vale? Las variables las tenemos aquí. Y aquí ya vemos, a diferencia en otros lenguajes, que tenemos tres tipos de variables. Tenemos por un lado las variables numéricas, solo para números, las variables de texto, solo para cadenas de caracteres, y otras las booleanos, para ese verdadero o falso, que como veis es on y off. ¿Por qué están separadas? Porque aquí hay que tener muchísimo cuidado. No le podemos mandar por un pin el valor hola, ¿vale? En otros lenguajes eso era un problema que no iba a pasar nada. Pero aquí estamos ya trabajando con corriente. Entonces no podemos mandar valores que no es capaz de interpretar esta placa. Tienen que ser valores, tienen que ser tipos de datos concretos. Por eso utilizaremos pues, variables numéricas, cuando estemos trabajando pues, con voltaje o con valores numéricos, valores de texto, pues que estemos utilizando para comprobar cosas, y cuando utilicemos la consola también utilizaremos cadenas de texto, y valores booleanos pues, para controlar si es verdadero, es falso, si es tensión alta, si es tensión baja. ¿De acuerdo? Lo haremos con booleanos. ¿Vale? Y tenemos más bloques, como por ejemplo para controlar las partes de matemáticas, como tenemos en otros lenguajes, para meter números directamente, para pasar números que estén con decimales a números enteros, a enteros sin signo, que veis que aquí son cosas interesantes para poder manejarlas, ángulos, sumas, raíces, arco tangente, bueno, hay una serie de funciones por aquí para hacer, incluso tenemos pues eso, números aleatorios, etc. ¿Qué más cositas tenemos? Pues para manejar texto. Tenemos para controlar cadenas de caracteres, ¿vale? Para formatear en diversos lenguajes, en binario, en decimal, en hexadecimal, los diferentes números, ¿vale? Y, pues bueno, pues para comprobar la longitud de una cadena de caracteres, para ver si una cadena de caracteres contiene un texto, bueno, son una serie de funciones que ya hemos visto en otros lenguajes y que aquí también las tendremos pues, para poderlas manejar. Tenemos para manejar las listas, que aquí la mayor diferencia es que tendremos también diferentes tipos de listas. Ya empezamos a tener tipos de datos, por lo que no podemos mezclar diferentes tipos de datos. Los números con los números, los textos con los textos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, lo tendremos aquí con pues, las opciones de guardar, las opciones de recuperar.
Y por último tendremos las funciones, que si recordáis, la función lo que nos permite es agrupar una serie de instrucciones bajo un nombre en el que poder identificarlo rápidamente y poderlo utilizar en diferentes partes del código sin tener que arrastrar siempre pues, un conjunto de bloques o de instrucciones. ¿Vale? Entonces utilizaremos diferentes funciones pues, para hacer nuestro código más legible y también para hacerlo más óptimo. Y nada más, esto es lo mínimo que podemos hacer con los bloques de Arduino Blocks y nos vemos en el siguiente vídeo.